El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Buenas noches, queridos. En esta sesión os invitamos a pasar a nuestra biblioteca. En ella charlaremos con Liz Evermore acerca de su nuevo libro, la novela titulada El Hotel Ferguson, en la que el misterio y la lucha entre el bien y el mal envuelven al lector hasta límites insospechados. Y tras la entrevista escucharemos La herencia, uno de los microrrelatos de la propia Liz, incluido esta vez en uno de sus anteriores libros, lleno de horror y humor negro. Terror a cuentagotas. Sed bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cripta de Proyecto Terror. Bienvenidos a una sesión más, y en esta ocasión abrimos nuestro espacio para recibir a una criatura que a través de sus obras ya ha estado aquí en la cripta, pero ahora, por primera vez para Proyecto Terror, va a estar, podemos decir, en persona. Aunque bueno, con esto de las distancias pues tenemos que comunicarnos de esta manera, pero de alguna forma lo hacemos oficial, la presencia de Liz Evermore en Proyecto Terror. Bienvenida, Liz, o bienvenido, Liz, Hola, a la cripta de Proyecto Terror. Gracias. Bueno, resuelto el misterio. Recientemente has sorprendido a propios y extraños con tu aparición física ante una cámara, porque antes, pues ese personaje, Liz Evermore, se escondía detrás de sus palabras, de sus libros, de sus escritos. Entonces, lógicamente, esta pregunta seguro que ya te la esperabas. ¿Por qué has decidido ahora, digamos, Liz, salir del armario, si podemos utilizar esa expresión, para mostrar tu rostro al mundo? Vale, pues hablé con Carmen Mola y decidimos al mismo tiempo salir a la luz. Creímos que era un buen momento para ello. Bueno, se ha hecho ella con los planetas porque, bueno, lo decidimos así. Pero, en realidad, ahora he sacado un libro que tiene un género más asequible para todos los públicos, y he pensado que es un buen momento para salir a la luz y empezar a hacer tour, gira de presentaciones, dar la cara y salir un poco más al público. Bueno, salir un poquito más de entre las sombras, ¿no? A que te dé un poco más la luz del sol, aunque bueno, ya en esta época en la que estamos, ya que es invierno casi, pues ya sol poquito, pero es la época adecuada, para salir de las sombras. Los que no estamos acostumbrados a tomar mucho el sol, si hay que salir, mejor en esta época, porque en verano, ya sabes, hace demasiada luz. Bueno, pues ya está, ya estás aquí, por fin conocemos tu rostro, Liz, y vamos a hablar ahora de tu nueva criatura. Yo decía antes que en Proyecto Terror has estado pues a través de tus escritos, porque en su momento hicimos un audiorelato de La herencia, que estaba incluido en Terror a cuentagotas. Tus obras son Alcachofa Terror, has participado también en la antología colectiva Monster Mash, en fin, relatos, microrrelatos, hay mucho humor negro, hay mucho amor por el cine, también de terror en tus obras. Y ahora, bueno, pues nos presentas El Hotel Ferguson, que es una novela. ¿Cómo ha sido adentrarte en este género? Pues si te digo la verdad, esta es la primera novela que escribí. Yo al principio escribía relato, microrrelato, y tenía un poco de no vergüenza, pero en realidad no me sentía como escritor al no tener nada largo. Largo me refiero a más allá de 10 páginas. Siempre decía, no sé escribir nada largo, y me puse a escribir y salió esto de 330 páginas en libro, y después de ello dije, sí, soy escritor, sé escribir novelas. Ha sido ahora cuando se ha publicado, pero es una novela que tiene mucho tiempo.
Ajá. escrito más. El Hotel Ferguson, vamos a situarnos un poquitín, o mejor dicho, sitúanos tú, por favor. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la sinopsis del Hotel Ferguson? Porque me imagino que los géneros en los que tú has habitado, ¿no? Hasta ahora y que el público ya te conoce gracias a ellos, esos géneros o el género de terror, de suspense, sigue estando también muy presente, ¿no? En el Hotel Ferguson. Sí, en realidad hay un cambio bastante considerable. Mis anteriores obras, la gran mayoría tocan el humor negro y esta se desplaza un poco más a terrenos más serios. Es más misterio, más terror, toca ficción histórica, algo de novela negra, algo de aventura. Tiene su humor, pero es un humor más inglés, más refinado, no es un humor tan negro. Esa es la gran diferencia. Esto es más maduro, por así decirlo. Y está ubicado en Inglaterra, en los años 30. La forma de escribir también es un poco distinta a mis anteriores novelas porque es menos desenfadada, es más seria. Claro, obviamente si está ubicado en los años 30, está escrito como se hubiera escrito en aquella época. De hecho, una de las huellas de mis novelas. Siempre intento escribir de algo que ha ocurrido en el pasado, nunca en el presente, y siempre con características de aquel entonces. Cuando a la escritura y en cuanto a los elementos. Se va a ver muchos elementos en esta novela de aquel entonces, y eso es muy curioso que te digo porque sin apenas descripciones voy a intentar meter al lector en esa época, con el lenguaje y con los elementos. Ujú. ¿Y cuál es la historia? Grosso modo, claro, de De el ese Hotel modo. Ferguson. Sí, porque aunque suene a cliché, en realidad es una historia muy frágil y casi con cualquier detalle se puede desvelar. Pues, grosso modo, es un hotel que mientras lees te vas dando cuenta de que en realidad es el protagonista de la historia, que tiene varios misterios dentro. Entre el hotel y su dueño se crea una serie de misterios que el protagonista intenta averiguar. Para ello cuenta también con una serie de amigos. Son en realidad tres los protagonistas, intentan desvelar qué es lo que sucede. Y lo curioso de esta trama, que en principio parece ser sin más, algo que ya se ha contado muchas veces, un misterio, pues hay una trama secundaria, hay otra trama alternativa, más para el lector que para los propios protagonistas. Es el lector el que tiene que averiguar con esa trama secundaria qué es lo que sucede o por qué sucede lo que sucede. Así que de alguna manera nos invitas también a convertirnos en detectives, ¿no? Con esto que nos estás comentando. Así que la lectura del Hotel Ferguson, pues tiene una doble vertiente, podemos decir. Sumergiéndonos en la lectura, vale, pues disfrutaremos de ella y luego, bueno, pues hay que tirar un poco de la vena detectivesca, ¿eh? Para resolver ese enigma que nos has dejado en esta novela. Tú nos comentabas que esta es tu primera novela, pero que la escribiste hace ya un tiempo. Em, Hasta el momento de su publicación has tenido que hacer muchas correcciones, has tenido que cambiar ciertos aspectos de la misma, quizá añadir algún personaje, o cuando llegó el momento de publicarla dijiste, bueno, pues yo creo que esta obra está bien como está, aunque la escribí hace tiempo y no hay que pulirla. Pues es una buena pregunta. Siempre intento que mis novelas estén, para mi gusto, al 100% terminadas. Es cierto que cuando avanzas en el tiempo siempre vas adquiriendo conocimiento, siempre vas mejorando tu forma de escribir y cuando me ofrecieron publicarla, la releí y dije, no, no quiero publicarla. No quiero publicarla porque ha pasado tantísimo tiempo que mi manera de escribir es mucho mejor que entonces. No me gustaba tanto la novela como cuando la terminé y sí, la tuve que pulir un poco. Corrección no, porque soy corrector y ortotipográficamente y ortográficamente estaba bien escrita, pero tenía narración muy pobre, muy de una persona que escribe su primera novela. Ujú. Es Así que a que sí, veces tuve una ocurre, corrección. los artistas de cualquier disciplina, ¿no? Pues pintores, escritores, a veces tienen una obra, es que me ha ocurrido, ¿no? Con más escritores y ya te digo, pintores, que
pasa un tiempo, regresan sobre esa obra que todavía no ha visto la luz y dicen: hay que darle una pincelada aquí, allá, este texto está, le falta algo", claro, tú lo has comentado muy bien, uno va adquiriendo experiencia y cuando retoma antiguos escritos, ¿no? Pues nota que efectivamente todo lo que ha ido ganando en experiencia le falta a esa obra inicial. Pero bueno, es interesante también el hecho de que esa obra primigenia pues haya llegado hasta aquí y por fin haya visto la luz. Él ha visto a través de la editorial Fanes, una editorial que además aquí a las criaturas de Proyecto Terror pues nos pilla muy cerca, porque es una editorial de aquí de Cantabria, concretamente de Torrelavega, y bueno, pues en ella has publicado tu primera novela, El Hotel Ferguson. Así que, Liz, estupendo. Me imagino, espero que estés contento con esta editorial. Sí, claro, les agradezco mucho que hayan apostado por la obra y no solo eso, varias editoriales anteriores también lo han hecho, pero ha sido muy difícil escoger yo una que me interesara, porque para mí era una novela muy especial, quería que estuviera en una casa muy especial también y Fanes me gustó mucho desde el principio, la verdad es que fue un acierto porque ahora mismo he visto que detrás hay un equipo de profesionales muy, muy interesante que me está tratando muy bien y que ha tratado de lujo la novela porque la edición es perfecta. Ujú. Oye, pues nos alegramos enormemente y además, pues, ¿qué te vamos a decir? Que por aquí, por la tierruca, por Cantabria, tratamos muy bien a los escritores. Además, a pesar de ser una región pequeña, es muy curioso, porque hay muchísimas editoriales, pequeñitas, pero hay muchísimas. Aquí el mundo editorial está muy activo, así que encantados de tenerte por aquí a través de una editorial de esta tierra. Vamos a regresar a la novela, al Hotel Ferguson. Decías antes que hay ciertos elementos característicos tuyos como escritor, ese humor negro, también a veces un poco gamberrete, ¿no? Que ha destacado en otros relatos tuyos. Aquí le dejas a un lado para acercarte a un humor un poco más refinado. Antes decías que al humor inglés, ¿no? Entonces, yo creo que eso también puede ser, aunque fue tu primera novela, puede ser un buen cambio, ¿no? Ahora, o una evolución también para tus lectores, ¿no? Ver esa otra vertiente tuya. Sí, eso me parece curioso porque lo que estoy haciendo es volver a mis orígenes. He pasado por una etapa en la que he escrito cosas más pulp o más de serie B, y ahora tengo ganas de hacer todo lo contrario, de hacer lo que hacía en un principio, que era enfocar más hacia el misterio, hacia cosas más serias. Sí que guarda mucho de mí, de todas formas. Todas mis novelas tienen muchas características que son como mi huella. Una de ellas, por ejemplo, es la documentación histórica que tienen. Todas mis novelas, sean del género que sean, una de las cosas que más me atrae de ellas es precisamente eso, el buscar, informarme, aprender y meter al escritor con esos elementos que te decía en la época para que se sitúe bien. Eso es muy importante. Qué Te bien. quería comentar algo también muy Ujú. curioso sobre la escritura. Escribo sin saber qué voy a escribir. No escribí esto pensando que fuera a ser una novela, por ejemplo. De hecho, ni siquiera sabía cuál era la historia. No hago una escaleta, no hago un argumento, no hago un esqueleto. La propia historia me va guiando. La historia y los personajes. Y eso es muy chulo porque el propio escritor no sabe qué va a pasar y cuando pasa se lleva una alegría o una sorpresa o siente miedo. Soy lector y escritor al mismo tiempo. Qué bueno, porque bueno, a ver, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Que siempre se dice. Y supongo que cada escritor tiene su método a la hora de escribir y más una novela, ¿no? Y hablando con otros escritores, hay algunos que me han dicho, bueno, pues yo primero hago pues todo lo contrario, por ejemplo, que me acabas de decir tú, ¿no? Se hace un esquema, unos personajes primero así más o menos definidos, a ver dónde pueden estar, pero eso es cosa de cada cual. Yo entiendo que la mente creativa de cada uno funciona de una manera y bueno, oye, pues para ti sí que es verdad que escribir un libro es toda una aventura. Vaya que sí, nunca mejor dicho. Lo que importa al final es el resultado, en realidad. Ujú, ujú. Bueno, aquí en el Hotel Ferguson hay esas, esos toques o esas escenas o esas películas que tanto te han inspirado. Aquí también se mantiene esa inspiración cinematográfica por el cine de terror. Vamos a ver atisbos, pinceladas de
cinematográficas, terroríficas. Mira, esta es otra característica de las novelas que escribo, de todos los relatos también. Siempre, siempre en ellos hay guiños a algo, guiños a películas, guiños a música, guiños a personajes conocidos. Me gusta mucho hacer eso. Y sí, si una persona es capaz de identificar los elementos y los va a conocer. Por ejemplo, los personajes tienen unos nombres que vienen por algo. Todo tiene un motivo, o casi todo al menos. Hay algunas cosas que son como son porque han salido, pero muchas veces está meditado. Se llama así por algo, o pasa esto en la calle tal por algo. Sí, Mm, qué bien. Bueno, pues ya lo estáis escuchando, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror. Liz Evermore de nuevo nos plantea, bueno, pues un libro cinematográfico, una película literaria, en fin, nos plantea una historia en donde vamos a disfrutar de esos ambientes, de su estilo, ahora un poquito diferente, que eso también, oye, también puede resultar un puntito más a su favor para que nos sintamos más atraídos hacia el Hotel Ferguson y bueno, pues que no nos queda nada más que leerlo, adentrarnos en sus páginas y disfrutar de esa historia que además nos invita, Liz, a, a investigar, a seguir esas huellas, mejor dicho, esas pistas que nos va dejando a través de su novela y bueno, poder resolver el misterio, misterio, suspense, enigma, toquecitos de terror, en fin, humor británico, pues tiene unos ingredientes tu novela, Liz, que yo creo que la hacen realmente atractiva. Así que, ¿qué más podemos decir? No podemos destripar nada más. El resto queda en manos de los que están ahí al otro lado escuchándonos y viéndonos y que nada, se pongan a ello, a leer El Hotel Ferguson. tiene algún tinte de la Ghost Story. Siempre he estado muy influenciado por ese género, imagino que Ujú, lo conocerás bien. ujú. El género del siglo XIX, inglés, en el que mezclaban los fantasmas con la burguesía. Me gustaba muchísimo esa forma de hacer terror muy atmosférico, eh, inocente al mismo tiempo. Era muy refinado. No es como un libro de terror. No voy a citar a Stephen King porque todo el mundo citaría a Stephen King como el primero al que se le viene a la mente. Pero vamos, el terror convencional, por así meterlo en ese cajón, la diferencia que le veo muy grande con el terror de antes es la inocencia que tenía y el sutilismo con el que lo, lo escribían. Y me he basado mucho en él. Qué bien, qué maravilla. Pues a mí me encanta porque esas historias victorianas de fantasmas, esos ambientes, eso, como cuando surge la novela gótica también, que siempre se desarrolla en castillos, con fantasmas. Bueno, pues sí, comparado quizá con un terror más gore, un terror más moderno, en donde efectivamente hay más, no sé cómo denominarlo, quizá es lo que tú has dicho, ¿no? Ya no hay lugar para tanta ingenuidad, ¿no? Y que todo es como más tremendo, más, ¡buah!, te estalla en la cara, pues recorrer estancias así, en un caserón, con viejas sombras, con viejos fantasmas, es un auténtico placer. Escalofríos también, pero muy placenteros. Y a los que nos gustan este tipo de historias, pues por lo que me estás contando, me da a mí que vamos a disfrutar mucho del Hotel Ferguson. Así que se nos están poniendo los colmillos largos, Liz. Si no necesitas ni siquiera un argumento para sentir miedo en una historia basada en un castillo, como tú dices, con una ambientación muy claustrofóbica. El propio sitio te da el ambiente necesario para ya estremecerte. Esto Ujú. también pasa en las películas. Por ejemplo, las películas de los años 20. Tú también eres muy fan de ellas. Me Terror, gusta mucho, sí. el terror del expresionismo inglés, inglés, disculpa, el expresionismo alemán. Esas películas es que no necesitaban argumentos, solamente viendo las primeras escenas ya te quedabas, bueno, esto es una Con esos pasada. parajes, ¿no? Esos parajes, esa presentación siempre
que te hacen, ¿no? Que bueno, ese edificio, esos páramos o tal, y esa noche y esos rayos y de repente Eso, que se abra la puerta y aparezca, ¿quién aparece? Bueno, pues eso hace depende poco de cada historia, ¿no? En no, fin, no el hace Hotel Ferguson, queridos amigos de Proyecto Terror, ahí está, de Lise Vermore. Os invitamos a que lo leáis, sencillamente, a que pase a formar parte de vuestras bibliotecas. ¿Y qué más podemos contar, Liz? No sé si destripar algo más o mejor dejarlo así en un suspense ahí, eso, para que la gente pique. Pues te puedo decir, por ejemplo, no sabía cómo terminar el libro. No sabía, bueno, no sabía por una parte cuándo iba a llegar el libro, porque como improviso no sé qué va a pasar, y por otra parte no veía el momento, me había encariñado de tal manera con los personajes que no veía el momento de terminar. Llegué a una escena en la que lloré y le pasé el libro a otra persona y en esa escena también lloró. Entonces eso me hizo pensar, vale, este es el final perfecto, Ujú. vamos a llorar, vamos a terminar Venga, llorando. venga. Así que lo lean con el paquete de Kleenex al lado, por si acaso les ocurre lo mismo que a nosotros. Pues fantástico. En fin, es que no podemos hablar más de una novela. Cualquier libro, cuando a veces se comenta, pues hay que parar en un punto, porque el placer de la lectura corresponde a cada uno de nosotros, ¿no? El interpretarlo a nuestra manera, el sacar nuestras propias conclusiones, el vivir la aventura de leer una novela a nuestra manera. Así que el Hotel Ferguson, cuando queráis, queridos amigos, abrirá sus puertas para todos vosotros y a partir de ahí ya, si dejáis parte de la felicidad que lleváis con vosotros o no, ya eso depende de lo que vaya ocurriendo. Pues Liz, antes de despedirte, yo no sé si ya estás metido en lo que será tu próximo libro o próximas obras que estés a punto de publicar, relatos, en fin, no sé si puedes adelantarnos algo. Sí, es una buena pregunta también. Tengo una novela terminada que se va a publicar y aparte de esa novela estoy terminando otra muy interesante, muy graciosa y por ahí también tengo algún proyecto de relato, de colaboración en antología, pero en realidad esas dos van a ser los pilares de mi evolución a partir de ahora como Olis. Dos novelas de un corte más serio, por así decirlo, aunque esta última que estoy escribiendo está basada en el humor, pero es un humor muy serio, ubicado en la Belle Époque francesa. Bueno, no te voy a desvelar mucho, pero es un humor picaresco muy interesante. Qué bien. Y la otra que se va a publicar tiene tintes de Lovecraft, pero no voy a decir más. Vale, Tampoco. bien, son buenas pistas de momento. Estaremos muy atentos y volveremos a hablar entonces, para cuando vayan saliendo esos libros tuyos próximamente, poquito a poco, pues bueno, iremos hablando de ello. De momento nos quedamos con el Hotel Ferguson. Vamos a tirarnos aquí una buena temporada en este hotel tan seductor, a ver lo que ocurre. ¿Saldremos de él? ¿Quién sabe? Ya hay Liz, alguna persona que ha entrado y ha sí. salido. Vale, bueno, da cierta tranquilidad entonces saberlo, ¿eh? Liz, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí en la cripta de Proyecto Terror. Y lo dicho, te emplazo para otra cita, otra visita, para seguir hablando de tus criaturas. Te mando un abrazo enorme. Un placer haber estado aquí. Muchas gracias por dejarme enseñar mis tentáculos en público. No se puede entrar, si vienes no te querrás marchar y entraremos en la casa del terror y veremos vídeos de ciencia ficción. El baile de máscaras va a comenzar, la bacanal del mundo irreal. La herencia, un relato de Lise Vermore incluido en su libro Terror a cuentagotas, editado por Con Pluma y Píxel. Voz, grabación y montaje,
Patricia Prida. La herencia de mi bisabuelo no resultó ser en absoluto cuantiosa. Nunca fue un hombre reconocido por poseer grandes fortunas, pero alcanzó para costear las reformas del caserón. Tras las obras, siguiendo las indicaciones de su testamento, me instalé en el ala este, donde pronto averigüé que la mansión contaba con una biblioteca repleta de volúmenes extraños para mí. Como férreo admirador de estas materias, no pude resistirme a hojear los compendios de magia negra que allí se encontraban, los tratados de brujería o los manuales de conjuros sumerios. Durante el tiempo que duró mi estancia, leí cuantos mis conocimientos de idiomas me permitieron, pues en la sala existían títulos escritos en las lenguas más insospechables de nuestro mundo y de otros aún por conocer. No tardé en llegar a la conclusión de que las auténticas riquezas de mi bisabuelo residían en aquella estancia. Sin embargo, fue a partir del segundo mes cuando mis conjeturas adquirieron un cariz del todo verídico. Una noche, que recuerdo especialmente despejada y calurosa, hallé un manuscrito en el que no había reparado las otras veces. De título ilegible y encuadernado en piel, me atrajo al instante. Lo moví de una vitrina con cuidado, y al hacerlo como si con ello hubiese activado un mecanismo secreto, el muro donde reposaba la chimenea se movió. Sorprendido a la vez que inquieto, decidí acercarme al hueco recién abierto frente a mí. Me alarmó un sonido grave proveniente de las entrañas del caserón, y lo que a continuación surgió de aquel pasadizo abominable, solo el diablo podía haberlo engendrado. Ninguna mente sana es capaz de concebir tanta calamidad como vi esa noche. La verdadera fortuna de mi bisabuelo, ahora lo sé bien, residía en su antiguo caserón, tras las paredes de la biblioteca. Gracias por acompañarnos, queridos amigos. Las criaturas de la cripta de Proyecto Terror os agradecemos la visita. Nos reencontraremos muy pronto. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.